Buenos días, profesor y compañeros. En mi grupo, conformado por Jonathan de Gracia, Ashley Castillo, Leslie González, Dairisnet Ortega y mi persona Isabel Ortega, les estaremos presentando el uso del pretensado y postensado en la construcción. Pretensado. Este término de pretensado se utiliza más que nada para describir lo que es el método del preesfuerzo, lo cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Es decir, estos tendones generalmente son de cable torcido o de torones, que están compuestos por varios alambres. Los mismos se restiran para que así formen parte permanente de una instalación en una planta. El pretensado es una técnica utilizada en el hormigón en la que se aplica de manera intencionada lo que es una fuerza de tracción que se convierte luego en la compresión del hormigón. Principalmente es utilizada para cambiar lo que es la debilidad o el esfuerzo a tracción que posee el hormigón. Y esta técnica fue impulsada por el ingeniero francés Freysenck a principios del siglo XX. Para utilizar esta técnica se requiere lo que son moldes, es decir, los bloques de concretos enterrados en el suelo. ¿Para qué? Para que sean capaces de soportar la fuerza total o el esfuerzo total cuando el concreto llega a su parte de ser curado o madurado. Para que así se pueda transmitir toda la fuerza eh, en este elemento. La mayoría de los elementos preforzados se fabrican en unas instalaciones adecuadas, ya que los mismos necesitan ser prefabricados, por decirlo así. También sabemos que el concreto pretensado eh, obtiene lo que es mayor resistencia y también un mayor tiempo de oxidación. El esfuerzo del pretensado se puede transmitir al hormigón mediante una armadura pretensada que generalmente las barras o el alambre se tensan en un banco y se mantienen tensadas dentro del molde del hormigón fresco en una pieza, como se observa en la imagen que está en la diapositiva. El mismo molde puede ser reutilizado en en diversas piezas pretensadas. Normalmente para aplicar esta técnica necesitamos lo que es el hormigón de mejor calidad y de igual forma sus aceros. Características del pretensado. Sus piezas son prefabricadas, el esfuerzo se aplica antes que la carga y el anclaje se da por adherencia. También sus piezas son de elementos estáticos, es decir, simplemente apoyadas. También para el pretensado, comúnmente las empresas, o sea, la fabricación de estas piezas tiene que ser por empresas especializadas en lo que son construcciones obras de ingeniería, perdón, ya que se necesita una comprensión sumamente grande que permita resistir y soportar el peso de ciertas estructuras. En este sentido, tenemos que los materiales básicos son el hormigón y el acero. Como ya lo mencioné anteriormente, tienen que ser de buena calidad. Y en lo que es el caso del hormigón, se necesita que esta mezcla sea confeccionada con microcemento para que así haya la menor cantidad de fisuras. También podemos decir que una de las características más llamativas que encontramos en el hormigón pretensado es la resistencia única que se obtiene, gracias a que la combinación entre los materiales de hormigón y el acero provocan una mayor fuerza de tracción. Por otro lado, lo que es el hormigón pretensado se utiliza porque es muy ligero y también porque nos abaratan lo que son los costos de construcción, de materiales, de transporte y de tiempo. El hormigón posttensado o hormigón posttensado es un tipo de hormigón preesforzado que es sometido a esfuerzos de compresión después del vertido y fraguado de la mezcla fresca de hormigón, es decir, cuando el hormigón se halla en sus primeras etapas de endurecimiento y desarrolla su resistencia característica. Los esfuerzos de compresión que recibe el hormigón fraguado son causados por el tensado de una armadura metálica compuesta por barras o cables de acero, los cuales están contenidos en tubos plásticos o metálicos encerrados y colocados durante el encofrado, siguiendo minuciosamente las especificaciones de diseño.
Luego de que los cables de la armadura son tensados, estos son anclados a la estructura por medio de piezas especiales. Gracias al posttensado, este tipo de hormigón almacena esfuerzos de compresión adicionales que contrarrestan los esfuerzos de tracción causados por las cargas y que provocan que el elemento estructural se deforme y agriete notablemente. Tipos de posttensado. La mayor parte de la armadura del hormigón posttensado juega un rol activo en el material al inducir esfuerzos mecánicos adicionales que interactúan con los provocados por las cargas de servicio, mientras que la parte restante de la armadura participa pasivamente en el material, actuando como anclaje o sujeción de las piezas activas. Tenemos el posttensado adherente y el posttensado no adherente. El posttensado adherente, en este sistema constructivo, los conductos de la armadura activa son rellenados a presión con mortero de cemento de alta resistencia para garantizar la adherencia de la armadura con el conducto, generando una sección monolítica. De esta forma, se evita que la armadura activa se deteriore gravemente por la corrosión. El posttensado no adherente, en contraposición al anterior, en este sistema no se rellenan los conductos de la armadura activa, de manera que los cables tensados solamente se conectan al hormigón por medio de los cabezales del anclaje. Generalmente los cables de la armadura son recubiertos con grasa y están contenidos en conductos de plástico para reducir el impacto ambiental. Características del hormigón posttensado. Aunque el hormigón posttensado no es un material constructivo reciente, actualmente presenta un elevado nivel de innovación y optimización que le otorga un sinfín de características. Entre las más relevantes se destacan las siguientes. Los elementos de hormigón posttensado requieren poco mantenimiento por su alta resistencia mecánica y durabilidad. No obstante, la armadura demanda protección contra la corrosión. Controla efectivamente la formación de fisuras y grietas causadas por la retracción hidráulica y por flexión. Asimismo, posibilita la reducción de las deflexiones y vibraciones. Permite construir elementos estructurales de grandes luces, lo que implica la construcción de vanos largos apoyados por pocas columnas. Gracias a los esfuerzos de compresión adicionales, los elementos estructurales de hormigón posttensado desarrollan mayor rigidez, presentan menores dimensiones transversales y están constituidos por proporciones reducidas de componentes en comparación con los elementos de hormigón armado. Elementos pre- y posttensados. Hay ocasiones en que se desean aprovechar las ventajas de los elementos pretensados, pero no existe suficiente capacidad en las mesas de colado para sostener el total del preesfuerzo requerido por el diseño del elemento. En otras, por las características particulares de la obra, resulta conveniente aplicar una parte del preesfuerzo durante alguna etapa posterior a la fabricación. Al menos ante estas dos situaciones, es posible dejar ahogados ductos en el elemento pretensado para posttensarlo después, ya sea en la planta, a pie de obra o montado en el sitio. Concreto pretensado. El término pretensado se usa para describir cualquier método de press forzado en el cual los tendones se tensan antes de colocar el concreto. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se reestiran o tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta. Se mide el alargamiento de los tendones, así como la fuerza de tensión aplicada por los gatos. Con la cimbra en su lugar, se vacía el concreto en torno al tendón esforzado. A menudo se usa concreto de alta resistencia a corto tiempo, a la vez que curado con vapor de agua para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficiente resistencia, se alivia la presión en los gatos. Los torones tienden a acortarse, pero no lo hacen por estar ligados por adherencia al concreto. En esta forma, la forma del preesfuerzo es transferida al concreto por adherencia, en su mayor parte cerca de los extremos de la viga, y no se necesita de ningún anclaje especial. Aquí podemos ver los métodos del pretensado. En la figura A es llamada con excentricidad recta. En la figura B,
con excentricidad variable y en la figura C, viguetas prefabricadas. Se trata de lograr que las tracciones que producirán las cargas de servicio se reduzcan a una disminución de la compresión ya existente en el material. Concreto posttensado. Contrario al pretensado, el posttensado es un método de press forzado en el cual el tendón que va dentro de unos conductos es tensado después de que el concreto ha fraguado. Así, el preesfuerzo es casi siempre ejecutado externamente contra el concreto endurecido, y los tendones se anclan contra el concreto inmediatamente después del preesforzado. Este método puede aplicarse tanto para elementos prefabricados como colados en sitio. Generalmente se colocan en los moldes de la viga conductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto, como se ilustra en la siguiente figura. Cuando se hace el preesforzado por posttensado, generalmente se colocan en los moldes de las vigas ductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto. Los tendones pueden ser alambres paralelos atados en haces, cables torcidos en torones o varillas de acero. El ducto se amarra con alambres al refuerzo auxiliar de la viga, estribo sin reforzar, para prevenir su desplazamiento accidental, y luego se vacía el concreto. Cuando éste ha adquirido suficiente resistencia, se usa la viga de concreto misma para proporcionar la reacción para el gato de esforzado. La tensión se evalúa midiendo tanto la presión del gato como la elongación del acero. Los tendones se tensan normalmente todos a la vez o bien utilizando el gato monotorón. Normalmente se rellenan de mortero los ductos de los tendones después de que estos han sido forzados. Se forza el mortero al interior del ducto en uno de los extremos a alta presión y se continúa el bombeo hasta que la pasta aparece en el otro extremo del tubo. Cuando se endurece, la pasta une el tendón con la pared interior del ducto. Aplicación del pretensado y el posttensado. Pretensado. El propósito de utilizar hormigón pretensado a la hora de realizar una obra es agregar un estado de tensión antes de adicionar la carga de la estructura. De esta manera la tensión de tracción del hormigón se ve disminuida, lo cual favorece a la construcción de una estructura sólida y resistente. Por lo que a la hora de ser aplicada, se elabora un material de construcción como jaula, la cual se usará para aportar la tensión superior, dependiendo el tipo de estructura usada, cables, rejas, etc., por lo que será la forma en la que ésta se coloque, ya que esta unión previene la oxidación de las barras y permite la transferencia directa de tensión. Por lo tanto, una correcta aplicación de este material supone la prefabricación en el taller para así permitir el correcto intercambio de tensión, ya que de esta manera el hormigón se vierte alrededor de barras o cables tensados entre 35 y 55 MPa sobre la estructura, lo que produce una unión entre la barra y el hormigón. Una vez prefabricado este hormigón, se procede a trasladar cada pieza hasta el lugar de la construcción, donde se instala y sobre él se agregan otros elementos de construcción, logrando el efecto deseado. Aplicación del posttensado. El posttensado, a diferencia del pretensado, tiene una técnica lo cual se utiliza una estructura de acero, generalmente cables o tendones, los cuales se aclaran a unos tensores o vainas, ya que de esta forma se logrará transferir la fuerza de tensiones posterior al fraguado del concreto, siendo así su forma de aplicación simple, que se arma un molde en el cual se colocan las vainas y conductos siguiendo las líneas de tracción del concreto, vaciando así la mezcla del hormigón, y una vez que este grado se introducen los tendones o cable para posteriormente tensarlos con la ayuda de un gato hidráulico. Sus principales aplicaciones se dan en prefabricados y elementos que se hacen directamente en el sitio, así como en una estructura que recibe cargas elevadas y tienen grandes separaciones entre los apoyos o luces. Algunos ejemplos de estos son centros comerciales, donde se hace una combinación eficiente de pisos de estacionamientos con comerciales y salas de cine. Aulas,
para escuelas universitarias con grandes claros, auditorios con techedumbres ligeras, puentes atirantados o vertidos por tramos como viaductos, dovelas y puentes empujados, edificios industriales, hoteles, complejos deportivos, terminales de aeropuertos, planta de regasificación, presas y cualquier edificio con mezanine, donde es importante dar esbeltez a los entrepisos sin sacrificar su altura. Algunas desventajas y ventajas en el uso del pretensado y postensado. En ventajas, la eficiencia en la utilización del concreto, la reducción de secciones hasta un 30%, la reducción de acero de refuerzo a cantidades mínimas, el aligeramiento de la estructura y también el menor peso de la estructura, y por último la precisión en el diseño utilizando el método de elemento finito que permite dimensionar las fuerzas reactivas del preesfuerzo con gran precisión. Desventajas. Se requiere transporte y montaje para elementos pretensados. Este punto puede ser desfavorable según la distancia a la que se encuentre en la obra de la planta. Mayor inversión inicial, también el diseño más complejo y especializado, por ejemplo en las juntas, en las conexiones, la planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en etapas de montaje, y por último detalles en conexiones, uniones y apoyos.